Hoy vamos a tratar el tercer elemento del costo. Quisiera en este particular hablar un poco de teoría, compartir con ustedes la teoría, ya que este tema es bastante interesante y a diferencia de los materiales y la mano de obra, siento en lo particular que este tema es un poco más complejo. Y no quería dejarlos solos en el camino del aprendizaje solamente con lo que está en la guía y en la pequeña presentación que les suministré. Quiero hablarles un poco acerca de este tema para compartir lo que es la guía con la que hemos estado trabajando, acerca de unas definiciones, ciertos conceptos que tienen que ver con esta unidad. El control y la contabilización de los costos indirectos de fabricación es definitivamente uno de los puntos más álgidos dentro de cualquier organización. ¿Por qué? Porque a diferencia de los materiales que están controlados principalmente por un tema de inventario o la mano de obra que se puede imputar de manera fácil en un producto de acuerdo a una tarjeta de tiempo y a una tarifa de mano de obra directa, el caso de los costos indirectos es un poco más complejo porque contempla todo el pool de cuentas de costos que no son directos. ¿Ok? Si vemos un poco acerca de la naturaleza, significado e importancia del control de los costos indirectos, podemos ver la definición que establece Polimeri, que dice: costos indirectos de fabricación son todos los conceptos que incluye el pool de costos y que se usan para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y todos los otros costos indirectos de manufactura. Tales conceptos se incluyen en los costos indirectos de fabricación porque no se le puede identificar directamente con los productos específicos. En pocas palabras, podríamos decir que todo aquello que no sea material directo ni mano de obra directa es un costo indirecto de fabricación. Si hablamos de materiales indirectos, podemos señalar aquellos que yo no puedo imputar de manera inequívoca al objeto de costo. Si nosotros nos referimos a la mano de obra indirecta, hacemos referencia a aquel personal que se encarga de supervisar la producción o la prestación del servicio, o hablamos de ese tiempo que fue utilizado por una mano de obra directa, ¿okay?, por un personal directo al proceso productivo, pero que su tiempo y el costo de ese tiempo no fue productivo en la producción, valga la redundancia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que existen otros costos indirectos, así nosotros los llamamos. ¿Recuerdan? Cuando hacíamos lo que era la relación de costos indirectos, teníamos materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación o del servicio prestado. ¿Y son qué? Son aquellos costos que están relacionados con el mantenimiento de la planta o del local alquilado, que tienen que ver con reparaciones, alquileres, servicios básicos o cualquier otra erogación o compromiso que asume la organización con el fin de poder mantener las operaciones de la compañía. Las operaciones medulares, es decir, producción o prestación del servicio. Cuando nos referimos a la clasificación de los costos indirectos, tenemos los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros costos indirectos. ¿Ok? Un poco de lo que había mencionado anteriormente. Los materiales indirectos son aquellos materiales que no pueden identificar o no forman parte del producto, o si bien forman parte del producto, resulta difícil y laborioso tratar de cuantificar su costo. Fíjense, aquí nos ponen de ejemplo el hilo, las tuercas, los pegamentos, tornillos, remaches, porque por ejemplo, si ubicamos el hilo, una empresa que trabaja con costura simplemente pone un carrete y va consumiendo el hilo. Es muy difícil determinar cuánto hilo lleva una prenda, porque incluso si usted quiere saberlo, si usted empieza a esbaratar, que dice, no sé si estoy utilizando bien el término, si usted comienza a deshilar la prenda, muy difícilmente usted va a poder tener el hilo completo y poder determinar cuánto del hilo consumió. Eso sería una pérdida de tiempo en total. Entonces eso hace que sea indirecto. ¿Qué es lo que hace que sea indirecto? Lo difícil o laborioso que puede ser identificar ese elemento en el producto. Las tuercas, pegamentos, por ejemplo, el pegamento simplemente se agarra una lata y se le mete una brocha y se va utilizando. Nadie sabe cuál es la cantidad, o mejor dicho, no es que nadie sabe, pero es muy difícil determinar cuánto de pegamento se coloca en una pieza como tal, porque incluso todo depende quién la utilice. En el caso de la mano de obra indirecta, tenemos que comprende todas las remuneraciones de empleados y obreros que ejecutan labores distintas a la transformación del material directo. Fíjense que esta definición es incluso mucho más comprensible, porque puede ser erogación de dinero que tiene que ver con un trabajador obrero y no obrero,
que no dedica un tiempo determinado en la elaboración de un bien o la prestación de un servicio. Tal es el caso del obrero que trabajó, que le pagamos, ¿se acuerdan? Le pagamos un permiso no remunerado, no, perdón, le pagamos un permiso remunerado por un tiempo que no estuvo, pero igual se lo pagué, pero ese tiempo no fue objetivo de una producción, por lo tanto, no pasa a ser directo. Y también tenemos el caso de de un supervisor, que puede ser ese empleado a quien nosotros prácticamente le pagamos para que se encargue de supervisar y hacerle seguimiento a todas las actividades de la compañía. Problemas de asignación de los costos indirectos. Cuando hablamos de problemas de asignación de los costos indirectos, ¿a qué hacemos referencia? Como los costos indirectos se asocian a la compañía, más no al producto, es difícil determinar cuánto de costo indirecto lleva un producto. Imagínense ustedes, por ejemplo, producimos torta. ¿Cómo hago yo para saber cuánto de gas lleva la torta? Cuando yo sé que necesité gas para poder hacer la torta. ¿Cuánto de luz lleva un producto, lleva un servicio de masaje, por ejemplo? Es bastante difícil determinarlo. Eso hace que exista una metodología que nos permite a nosotros poder imputar ese costo total de una compañía en un producto de manera más fácil, ¿ok? Entonces allí cuando tenemos una tasa de distribución de costos indirectos de fabricación, ¿ok? Esta tasa se determina los costos indirectos, el total de costos indirectos entre el volumen de producción. Pero ahora bien, los costos indirectos, ¿qué son? Todo el presupuesto que yo determino que voy a consumir y que voy a erogar durante un periodo determinado, llámese un mes. Y el volumen de producción, ¿qué es? Entonces vamos a explicar aquí lo que tiene que ver con las bases para expresar el volumen de producción. Fíjense, el volumen de producción debe expresarse en una unidad de medida que tenga relación directa con los costos indirectos. Debe ser empleado un método sencillo, económico y fácil de aplicar, además de ser un factor común que pueda aplicarse uniformemente a todos los productos. Eso lo señala Rayburn. Que el contador de costos debe reflexionar y aplicar mucho tiempo para determinar la base de relación de aplicación de los costos indirectos. Por otra parte, Argadon y Munera, el nivel de producción se debe expresar en la unidad de medida que mejor refleje la relación entre la incurrencia de los costos indirectos y la actividad productiva y que al mismo tiempo sirva de base equitativa para cargar los costos a los productos. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de asignación de los costos indirectos tiene que ir en proporción ¿a qué? Debe ir en proporción a lo que se vincule más con la actividad productiva. Esa base la vamos a analizar a continuación. Aquí me hablan de la base de la unidad. Este tipo de base se utiliza cuando nosotros consideramos que la empresa lleva a cabo la producción de un solo producto o que todos los productos son homólogos entre sí. Por ejemplo, cuando el producto con el que se está trabajando se presenta en kilogramos o en una unidad de medida común. Existe un teórico, es argentino, Samuel Cascarani, si no me equivoco, ese es su nombre. Recuerdo que ese libro lo tenía mi profesora de Contabilidad de Costos 1 cuando yo la cursaba. Fue bastante enriquecedora esa lectura. Y él decía que prácticamente los costos indirectos, cuando existe un solo producto, cuando la empresa trabaja con un solo producto, en realidad estamos hablando de que ese costo viene a ser prácticamente... Ese costo indirecto pareciera ser como directo. ¿En qué sentido? En que si yo tengo un total de costos indirectos, un presupuesto, y lo divido entre la capacidad de unidades que puede llevar a cabo una empresa, y prácticamente es un solo producto, me hace prácticamente entender que pueda siempre tener un costo unitario. Cuando existen diversidad de productos en diferentes presentaciones, esto es lo que hace complejo la base de asignación. Por eso la base de unidades no es recomendable cuando usted tiene varios productos en una empresa y que no todos son en la misma presentación. Tenemos la base del costo del material directo. Esta base es bastante interesante y muy utilizada en la actualidad. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros hablamos de la base, ¿a qué nos referimos? Es cuando yo digo, bueno, mira,
yo gasto una cantidad de dinero para poder mantener la compañía, ¿ok? Y eso debería tener relación con algún elemento en particular. Entonces yo podría decir, bueno, yo voy a establecer una relación que por cada bolívar que yo gasto de materia prima, lo voy a utilizar para poder recuperar mis costos indirectos. Entonces, en el caso del costo de la materia prima, nos dicen que se puede escoger esta base cuando el material directo representa un costo constante y significativo en el costo total. Esto es muy utilizado en empresas cuyo producto o cuya producción, su peso de costo esté en la materia prima. Vamos a poner un ejemplo. Las empresas de bebidas o las empresas de alimentos, productoras de alimentos, utilizan mucho esta metodología porque es la más conveniente. ¿Por qué? Porque de la estructura de costo, del costo total del producto, usted lo conoce, ¿no? Que es materiales, mano de obra, más costos indirectos. De ese total de producto, el 80%, perdón, ese total de costo, el 80% representa el costo de los materiales. Lo que quiere decir que, bueno, para yo recuperar mis costos indirectos, voy a asociarlo directamente al costo de mi material directo. Otra es la base del costo de la mano de obra, y esto normalmente se utiliza, fíjense lo que dice aquí, es aplicable en aquellas empresas que tienen la misma tarifa de salario por hora para los trabajadores directos, mano de obra o obreros con la misma calificación. Esta base es ampliamente utilizada porque el costo de la mano de obra directa está generalmente relacionado con los costos indirectos. Esto normalmente se aplica cuando el costo de la compañía tiene un gran peso en el personal operativo. Esa es digamos que la forma en la que usted va a utilizar o el criterio que va a utilizar para escoger esa base. La otra es la base del costo primo. ¿Qué son los costos primos? Los costos primos es la sumatoria de los costos de material directo más los costos de mano de obra directa. Y dice, representan o presentan las mismas dificultades de los métodos anteriores, por lo que no es muy recomendable su aplicación. Algunas empresas lo utilizan por su sencillez más que por su validez. La sustentación de la aplicación de este método radica que si el costo primo es uniforme y constante a lo largo del proceso productivo y que cuando un aumento del costo de material directo se compense con una disminución proporcional del costo de la mano de obra directa, que resulte una disminución proporcional del tiempo empleado por los trabajadores, esta condición rara vez ocurre en las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. En el mes 1 los costos primos dieron materiales directos $1,000, mano de obra directa $1,500, total $2,500. Para el mes siguiente fueron $1,000 en materiales, $1,500 en mano de obra, fueron $2,500. Para el mes siguiente fueron 500 en materiales, 2.000 en mano de obra, van a seguir siendo 2.500. Cuando existe esa uniformidad en el total de costos primos, es que usted puede utilizar este método. Pero si existe una fluctuación entre el costo de los materiales y el costo de la mano de obra, no es el más recomendable. Las horas máquinas, base de horas máquinas, se utiliza cuando se utilizan máquinas semejantes para fabricar el producto y predomina el trabajo mecánico sobre lo manual, es recomendable este método. Porque los costos indirectos estarán compuestos mayormente por partidas como depreciación y costos relacionados con los equipos, ¿okay? Que son todos aquellos costos que se relacionan con el mantenimiento de la maquinaria. Luego me hablan aquí que según Organ y otros, las empresas de ambiente de trabajo manual difieren en su elección de base de asignación de las empresas en ambientes de trabajo mecánico. Entonces tenemos ambiente de trabajo manual y ambiente de trabajo mecánico. Esto fue una de las cosas que yo les mandé a investigar, que tenía que ver con consecuencias de una base inapropiada de asignación. Miren muchachos, yo les voy a contar esta anécdota. Conocí una empresa que se dedicaba a la producción de bebidas y utilizó una mala base de asignación de costos indirectos. Tomó las unidades producidas porque ellos tenían 3 productos y los 3 eran comunes entre sí, eran prácticamente la misma bebida pero en diferentes sabores. Y fíjense que ahí fue donde estuvo el problema. Ellos utilizaron las unidades producidas y el más recomendable era el método de costo de la materia prima. ¿Por qué? Porque a pesar de que los productos eran muy parecidos en empaque y presentación y lo único que cambiaba era el sabor, el costo de la materia prima utilizada en los 3 tipos de productos era variable.
era distinto. Entonces uno era mucho más costoso que el otro, lo que hacía que prácticamente los tres productos tuvieran el mismo costo indirecto, cuando en realidad debía ser diferente, tomando en cuenta que no todos tenían el mismo costo indirecto si lo asociábamos con el costo de los materiales. Entonces, cuando se toman mal ese tipo de decisiones pasan muchas cosas, porque de acuerdo al costo total del producto, es decir, materiales, mano de obra y costos indirectos, usted establece un porcentaje de rentabilidad y un precio de venta. Si usted establece un precio de venta con un costo indirecto, un costo de mano de obra y un costo de materiales errado, va a hacer que al momento de usted vender, esté perdiendo plata. ¿Por qué? Porque evidentemente usted está vendiendo un producto cuyo precio puede estar por debajo de lo que espera usted tener como ingreso para lograr la rentabilidad deseada. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí y vamos a hablar sobre la tasa de distribución de costos indirectos. Existen distintas tasas para distribuir los costos indirectos a la producción, ¿ok? Aquí es donde empieza a ponerse un poquito el tema álgido. Se supone que yo necesito distribuir todos mis costos totales a los productos o a la producción como tal. Entonces, a mí los teóricos me dijeron, mira, vamos a establecer varias tasas. Uno, por supuesto, tiene que debe tener el criterio de escoger qué tasa. Una de las tasas de las que nos hablan los teóricos es la tasa real, que es tomar todos los costos indirectos reales entre la base de producción real. Entonces ahí es donde comienzan los problemas cuando nosotros trabajamos con una tasa real. ¿Por qué? Porque las tasas reales toman los costos reales, es decir, los costos totales del momento, una vez que ya se causaron. Si nosotros empezamos a hacer un análisis bien de lo que son los costos indirectos, prácticamente yo debería esperar a que termine el periodo para poder tener los costos totales, indirectos por supuesto. ¿Por qué? Porque hay costos que dependen de una factura que se presenta a fin de mes, como son el caso de los servicios básicos. De repente en Venezuela, el tema de los servicios básicos hasta ahora no es significativo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de servicios básicos, agua, luz y telefonía, por ejemplo, que está muy pobre y que realmente no cobra lo que debería cobrar para poder prestar un buen servicio, razón por la cual en estos momentos tenemos tan malos servicios básicos. Pero en otros países esos servicios son significativos, por lo tanto no es muy conveniente esperar a que el mes termine para yo saber cuál es mi tasa real y de acuerdo a eso cobrar mi producto. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra tasa me dan a mí aquí? La tasa predeterminada. ¿Ok? La tasa predeterminada de costos indirectos se calcula dividiendo el presupuesto de costos generales por el presupuesto del nivel de producción o base de producción presupuestada. Ahí vemos la fórmula. Holmgren, 1999, indica que la tasa predeterminada se utiliza con mayor frecuencia que la tasa real, y eso es totalmente cierto, por la siguiente razón. El empleo de costos presupuestados y producción presupuestada permite que un sistema contable proporcione información de costos continua y oportuna a los administradores en el momento en que se deben tomar decisiones sobre precios, licitaciones o productos. Los costos reales pueden ser sujetos a fluctuaciones a corto plazo, que los administradores interpretan como engañosas para el costeo del producto. Y los costos reales no estarán disponibles sino hasta después de la terminación del producto, que es un poco lo que le hablaba al principio. Ahora vamos a hablar sobre el costeo normal, definición, objetivos e importancia. ¿Por qué hablamos del costeo normal? Porque para nosotros utilizar una tasa predeterminada, tenemos que hacerlo mediante un costeo normal. Entonces, como se ha mencionado, el costeo real o histórico resulta sencillo porque de aplicación para el material directo, porque sabemos cuál es el costo de acuerdo a lo que está en inventario, y la mano de obra directa debido a que estos costos se identifican o asocian fácilmente con el producto. Debido a que los costos indirectos no se asocian convenientemente a los productos, la contabilidad de costos introdujo una modificación del costeo real que se denomina costeo normal, ¿ok? Y consiste en aplicar los costos indirectos a la producción en base a producciones reales, multiplicadas por una tasa predeterminada de costos indirectos, ¿ok? El empleo de esta tasa predeterminada es necesario debido a que los costos indirectos no se incurren uniformemente en el periodo,
por lo que se hace necesario presupuestar o estimar para aplicar los costos indirectos a las unidades producidas, para lograr obtener de esta manera el costo total del producto, que es material, mano de obra y costos indirectos, y para poder asignarle un precio de venta que permita obtener un margen razonable de utilidad. Entonces, ¿cuáles son los tipos de tasa predeterminada que existen? Existe la tasa única y la tasa departamental. La tasa única es aquella que se determina sumando la tasa de costos indirectos de fabricación fijo más la tasa de costos indirectos de fabricación variable, y se utiliza una base de asignación única para toda la compañía, ¿ok? E imputar todos los costos indirectos a través de esa tasa, con esa base, a todo el pool de productos. Esto es rentable y conveniente en una empresa pequeña, donde se produzcan pocos productos, valga la redundancia, y su estructura organizativa sea conservadora. Pero cuando estamos hablando de una empresa grande, como por ejemplo Procter & Gamble, DUSA, a ver, ¿qué otra empresa grande aquí en Venezuela? Bimbo, El Tunal. Estas empresas tienen una estructura grandísima, donde tienen distintas unidades de producción, donde tienen distintos centros de costo, donde tienen departamento de producción, departamento de mantenimiento, departamento de almacén, departamento de aseguramiento de la calidad, departamento de aseguramiento de la producción, y cuando menos acuerdos, usted tiene muchos departamentos que forman parte de la organización. Resulta necesario hacer o diseñar una tasa departamental de costos indirectos de fabricación. Yo les recomiendo, muchachos, esto es una recomendación, esto no es una tarea, yo les recomiendo que estudien lo que tiene que ver con la tasa predeterminada de tipo departamental, porque eso sí es bien importante que ustedes lo manejen para salir a la calle y ganar dinero, ¿ok? Espero que esta explicación haya servido de mucho. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los, fíjense que están hablando de los costos mixtos, que tenemos los costos semivariables y los costos determinados, de unidad 1, y descripción del procedimiento con tasa única. Fíjense todo lo que nosotros analizamos. Bien de presupuesto a nivel de producción, capacidad productiva, tenemos diferentes tipos de capacidad, eso es importante que lo lean, porque de acuerdo a la capacidad que yo tengo en planta, es que yo hago una planificación y un presupuesto de producción y un presupuesto de costos indirectos. En nuestra próxima entrega, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la parte práctica de esta unidad, donde voy a explicarles cuál es el procedimiento a nivel contable que se debe llevar a cabo con respecto a este elemento del costo. ¿Ok? En el caso de los materiales, sabíamos que ellos se movían o se contabilizaban cada vez que había algún evento, ya sea por compra o envíos a proceso, devoluciones internas o externas. En el caso de la mano de obra tenemos los asientos de qué pasa cuando genero mi nómina por distribuir creando un pasivo de un sueldo salario por pagar, luego cuando pagaba mi nómina y luego al final del periodo cuando ya hace una distribución de mi nómina. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa con los costos indirectos. Sabemos que ellos se van a generar una vez que nosotros multipliquemos nuestra tasa predeterminada por mi volumen de producción real, porque estamos trabajando con un sistema de costeo normal. Espero que esta aplicación les haya gustado. Fue como una micro clase. Espero les sea de ayuda. Nos vemos pronto.